Efesios capítulo 2. Fíjese, ya llevamos 3 meses y apenas terminamos el primer capítulo. Pero no llevamos prisa, ¿verdad? Lía, ¿verdad que no llevamos prisa? ¿No? ¿Qué tal si tú te buscas una Biblia? ¿Ya no hay? Para que también tú aprendas dónde están los libros, ¿verdad? Porque así nomás se lo dejas a Cami y Cami va a ser la que va a ganar. Efesios, está en el Nuevo Testamento, ¿eh? Efesios capítulo 2. Vamos a leer juntos. Yo creo que los 10 versículos. 10 versículos del capítulo 2 de Efesios. ¿Ya están todos ahí, hermanos? Bien, vamos todos juntos a leer estos 10 versículos. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos vuestros delitos y pecados, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. ¿Cuánto material hay aquí, hermanos? En verdad que uno quisiera detenerse en donde puede haber algo realmente importante y abundar en ello. O sea, tratar de escarbar, de sacarle todo lo que es de importancia para nosotros. Porque recordemos que esta carta fue escrita para creyentes, para personas que ya hicieron una profesión por Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hermano o hermana, hay alguien aquí que no ha hecho una decisión para seguir a Cristo, le parecerá un poco distinto, un poco diferente lo que vamos a estudiar aquí. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios nos da el camino a seguir, nos da para entender así mismo su palabra. Decíamos al principio de que comenzamos a estudiar la carta a los Efesios, decíamos que el apóstol Pablo menciona las bendiciones que tenemos ¿en quién? ¿En quién?
En Cristo, eso es muy importante, poder identificar que solamente en Cristo tenemos el perdón de pecados, que solamente en Cristo vamos a ir al cielo por Él, que solamente en Cristo tenemos el Espíritu Santo que nos guía en los momentos difíciles de tomar decisiones, que solamente en Cristo muchas cosas que están aquí, y comenzando con el versículo 1 del capítulo 2, nos dice aquí, y Él, refiriéndose a Dios Padre, Él nos dio, aquí podemos poner el pronombre nos dio, porque Él está hablando a los efesios, y los efesios en este caso somos nosotros, porque nosotros estamos leyendo e interpretando la carta que Pablo mandó, inspirado por el Espíritu Santo. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto nos habla de que todos, y cada uno de los seres humanos ha nacido muerto. Usted dirá, ¿cómo es posible eso si yo puedo correr, caminar, leer, hablar, ver? Pero sin embargo la Escritura nos dice que tú y yo, y todos los que vivieron antes que nosotros, y todos los seres humanos que nacerán después de nosotros, van a nacer muertos. Y eso se debe a nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos. Por eso es muy importante que sepamos cada uno de nosotros si estás en Cristo. Si tú estás en Cristo, porque si no, no tienes ninguna de las bendiciones que menciona el apóstol Pablo. Ninguna. Así que no debemos engañarnos, porque nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. A Él no le podemos decir, pero es que yo hice una decisión por Cristo antes, pero a lo mejor no la hiciste verdaderamente de corazón. A lo mejor la hiciste presionado o presionada por alguna situación externa, por quedar bien con alguien. Pero una decisión de corazón, una decisión de verdad, un compromiso realmente sincero, honesto. Y decir, sí, Señor, así como cantamos, y yo me fijé muy bien, hermanos, que cuando cantamos, una porción de un canto, aquí atrás, lo cantamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Y no solamente ese, o sea, todo lo que cantamos realmente lo cantamos con entusiasmo. Pero una cosa es cantar y decir, yo soy cristiano, y otra cosa es que realmente lo seamos. Este libro nos va a abrir, esta carta nos va a abrir el entendimiento de tal manera que podemos darnos cuenta si en verdad estamos en Cristo. Ahora, Cristo no es un lugar en donde quepamos todos, en su cuerpo. No podemos imaginarnos eso. Pero es muy importante que nosotros sepamos que si no estamos en Cristo, de nada sirve venir a la iglesia. De nada sirve decir que yo leo mi Biblia. De nada sirve decir, es que voy a ir al cielo, cuando en verdad
no tenemos asegurado eso. Por eso quiero enfatizar mucho esta analogía de muertos y vivos. Las tinieblas, el reino de Dios. O sea, note usted cuántas ilustraciones podemos tomar para darnos cuenta. Esclavitud del pecado, libertad en Cristo. Muertos espiritualmente y vivos espiritualmente. A eso se refiere la palabra muerto. Muertos espiritualmente. Todo lo que nosotros, si en verdad nosotros llevamos, porque hay personas que sí lo llevan, llevamos una vida exterior, espiritual, y aparentamos ser verdaderos creyentes, lo podemos hacer, podemos engañar a los demás, podemos decirles, no, es que sí, yo soy cristiano, pero hay evidencias que muestran cuando verdaderamente estamos en Cristo. Aquí están las evidencias. Y en esta mañana, hermanos, la palabra de Dios nos dice, y Él nos dio vida a nosotros, o sea, podemos cambiarle. No estamos cambiando la Biblia, pero podemos poner los pronombres de nosotros para aplicarla a nosotros. Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántas cosas hay aquí, hermanos? ¿Cuántas? El apóstol Pablo se esmera, guiado por el Espíritu Santo, se esmera en poder plasmar en esta porción los caminos, o sea, y que nosotros podamos identificar y voltear hacia atrás y decir, sí es verdad, yo antes vivía así. Que podamos decir eso, y cuando decimos eso, es que en verdad ya no vivimos de esa manera. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia en estar muerto y en estar vivo? En esos delitos y pecados anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, decía, y quiero reafirmar esto, no se refiere a que los pecados nos condenen y nos lleven al infierno. No, hermanos. Los pecados que nosotros cometemos no nos llevan al infierno. Es nuestra naturaleza pecaminosa por la que somos condenados. Porque nacimos muertos. ¿Se imagina usted una criatura que nace muerta? Y me vino a la mente, yo tuve una criatura de 5 meses en mis brazos, me lo entregaron hace muchos años. Mi esposa tuvo un aborto, íbamos a tener un hijo. Y estuve recordando cómo me entregaron un envoltorio frío. Yo lo sentí.
en el Seguro Social. Mi esposa estaba internada. Y yo dudaba que fuera realmente una criatura. Porque estaba frío, no se movía, no sentía, no lloraba. Y nosotros nacimos así. Insensibles a la palabra de Dios. Insensibles a sus consejos, a sus lineamientos. Nosotros nacemos con el egoísmo a flor de piel. ¿Cómo hacen los niños para llamar la atención cuando son bebés? Lloran, hacen berrinches. Y se enojan. Fíjese a esa edad, a los 2 meses, 3 meses, 5 meses, hacen unos berrinches y se enojan y se ponen rojos así. Yo me acuerdo que mis hermanos, yo no me pude ver a mí mismo, pero yo veía a mis hermanos cuando estaban chiquitos. Y nacimos siendo egoístas. Una de las primeras palabras que nosotros aprendemos como seres humanos es a decir, mío. Frida, ¿de quién son los chicles que traes ahí? ¿De quién son? ¿Cómo? Míos, dice. Pero no les ha ofrecido un pedacito de chicle. A lo mejor al rato sí, ya lo hace, pero de momento, nomás a Frida le digo, a Lía le dio. Pero hermanos, eso demuestra que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, imposible de estar en la presencia de Dios. Un muerto, tú lo picas con una aguja y no hace así. Cuando lee la palabra de Dios una persona inconversa, pues sí, dice aquí que debemos hacer esto, pero no puedo. Y tiene razón. Un inconverso no puede obedecer la palabra de Dios. Una persona que no ha hecho un compromiso con Cristo no puede obedecer. Porque está muerto. ¿Notan la diferencia? Pero Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso se refiere la palabra de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando nosotros volteamos para atrás y decimos, sí, ¿cuál es la corriente de este mundo? El egoísmo, la envidia, el poder. Ese es el ambiente de este mundo. Eso es lo que quiere decir con corriente. El ambiente. Si nosotros fuéramos miembros de un club y nos juntáramos en grupos así, los ricos de un lado y los pobres de este lado, estamos hablando de ambientes diferentes. En este lado, los ricos se verían unos a otros y decían, ay, mira, yo voy a comprar una cosa como esa que trae esta persona. Y su carro que trae. Unos autos ahora que se esmeran en pulirlos y en dejarlos brillosos para que la gente los envidie. ¿Sabía usted que cada año se aumenta la compra de automóviles nuevos? Y no hay dinero. Usted le pregunta a alguien, inclusive a los ricos les pregunta, oye, ¿cómo te ha ido este año? No. Los comerciantes dicen, no hemos vendido nada en este año, que no sé qué.
a ver si nos emparejamos en las próximas vacaciones. Y eso se la pasan los años así diciendo eso. Pero sin embargo, al término del año se compró un carro nuevo. Y no había. Pero sí, no hay para pagarles a los empleados. La corriente de este mundo. Nosotros éramos así, hermanos. Aquí dice, anduvisteis en otro tiempo. Esto está en pasado. No está hablando de que ahora puedas vivir de esa manera. Que lo más importante para ti no sea el tener cosas. Porque en eso se basa el comercio. Y en eso se basa mucho la prosperidad de las personas. Siguiendo la corriente de este mundo en donde anduvimos. Nota que el apóstol Pablo no se incluye aquí porque los judíos tienen un concepto diferente de lo que es la prosperidad. Los que son creyentes, los que creen en Dios, los que creen en Jehová, los que no, son amigos de Trump y lo apoyan en sus campañas y les meten billetes. ¿Por qué? Porque saben que Trump está comprometido con ellos y les va a dar a ganar. Así se maneja el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El dueño de este mundo. Así que, hermano, hermana, si Dios te provee de todo lo necesario, dale gracias a Dios. Y si no te provee, también. Porque el que da las riquezas, no el mismo Satanás le ofreció al Señor Jesús, le dijo, mira todos los reinos de este mundo. Y si tú hincado me adorares, te los daré. No necesitas ir a la cruz para tener el reino de este mundo. El príncipe de la potestad del aire. Aquí está escrita la palabra Belcebú. Belcebú en arameo. En Canaán, en Palestina, hace más de 2000 años, adoraban a las moscas. Y era personificado el adversario en las moscas. Por eso dice de la potestad del aire, porque vuela, porque su ámbito es todo el mundo. O sea, él puede recorrer todo el mundo, lo ha dicho. En Job también le dijo al adversario, ¿de dónde vienes? De recorrer el mundo, de recorrer su reino. Ahora, quiero explicar esto. Dios no le dio el reino a Satanás. Se lo dio a ti y a mí. A la raza humana se lo dio, se lo otorgó. Le dijo, tú, prospera, multiplícate. Haz prosperar la tierra, lábrala. Somete a los peces, a las aves, a todos los animales. Sin embargo, el mismo ser humano le entregó todo a Satanás cuando no obedeció a Dios. Por eso Él es ahora el que provee de riqueza y tú puedes ver y dices, ¿cómo es posible que a personas de esa calaña Dios los prospere tanto?
Puedes ver que Trump tiene varios aviones privados, no solamente uno. Y ahora está usando el Air Force One, o sea, el avión presidencial. Y sin embargo, él tiene muchos aviones. ¿Cuánto ha prosperado ese hombre? Tiene uno de los edificios más altos del mundo. Pero se tienta el corazón para decir, manda los aviones esos a bombardear a los hutis. No se tienta el corazón. Lo que quiero confrontar o equiparar ese es el mundo. Así se maneja el mundo de los muertos espiritualmente. Sin embargo, Dios nos muestra en su palabra el mundo espiritual, en donde estamos vivos. La pregunta es, ¿dónde te encuentras tú? Porque al final de esta enseñanza, queridos hermanos, yo quisiera que tú, al darnos cuenta de esto, quisiera que hiciéramos una decisión, y no tienes que decirla ni hablarla, sino con el Señor dentro de ti, y decir, Señor, si yo no pertenezco a la esfera de Cristo, y todavía mi conducta es de la esfera del mundo, pon en mi corazón a hacer un compromiso. Ese es el propósito de este estudio. No es venir a escuchar solamente cosas bonitas, a conocer más de las bendiciones de Dios, porque nosotros creemos que todas las bendiciones de Dios son cómodas y placenteras. No. ¿Recuerdas ese canto que dice? Esa paz que yo tengo en mi alma no es porque todo me va bien. Y es verdad. Esa paz la tengo porque Cristo está en mí. Y yo estoy en la esfera de Cristo. Estoy seguro, porque muchas veces me he preguntado y he dicho, Señor, sí fallo, sí he pecado, sí he caído. Pero el Espíritu Santo me levanta y me dice, pide perdón. Si ofendiste a las personas, pide perdón. Si has ofendido al Señor, pide perdón. Y cuenta nueva. Eso es cuando somos cristianos. Cuando tenemos y identificamos el Espíritu Santo en nosotros y decimos, Señor, gracias porque has puesto tu Santo Espíritu en mí. Porque puedo ver que he vencido muchas tentaciones y solo no hubiera podido hacerlo. ¿Ves cómo nos damos cuenta en qué esfera estamos? La esfera del mundo y estar en Cristo. Yo estoy seguro, hermanos, que no debemos esperar el milenio para estar en el reino de Dios, sino que ya estamos en él. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, el reino de Dios se ha acercado, vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado y es como esto, y les da ejemplos, y les da las leyes de ese reino. Usted puede leer en Mateo capítulo 5, del capítulo 5 al 7, 5, 6 y 7, esas son las reglas del reino. Ahí también podemos preguntarnos y decir, ¿estoy en el reino? El Señor está entre nosotros. ¿No cantamos Jesús es mi Rey soberano? No puede haber un rey si no hay reino.
Entonces, hermanos, date cuenta, dicen algunos para un comercial, date cuenta si estás en el reino o no estás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí, queridos hermanos, no se refiere al espíritu, a lo que está interiormente en la persona, no. La palabra espíritu, ¿recuerdas en una enseñanza pasada, cuando hablamos de espíritu se refiere a diferentes cosas? Por ejemplo, otra vez en una asamblea, en una reunión, a veces se respira un espíritu de duda, porque todo el mundo está a la expectativa. Es una manera de hablar, es decir, un espíritu de paz, donde todos están contentos, donde todos dan gracias a Dios. Ese es un espíritu de paz. A eso se refiere, a la esfera, al ambiente en donde vivimos. Si yo procuro estar en un ambiente de prosperidad, en un ambiente de riqueza, en un ambiente de abundancia, de comida, de bebida, ¿es una esfera? ¿Es un ambiente? No así. Estar en Cristo. Porque si nosotros decimos que hemos pasado de muerte a vida, como dice Romanos, la palabra de Dios en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en la esfera de Cristo. Esa palabra en se refiere a ese ambiente, a ese mundo, a ese sistema. Nosotros debemos identificar muy bien esas esferas y reconocer que nosotros anduvimos allá. Es cierto, es verdad. Entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en versículo 3, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Quiero decirles, me da pena decirles, pero quiero ponerme no como ejemplo, sino como una ilustración de lo que no debía ser. Cuando yo vivía en esa esfera, me invitaban a alguna comida o alguna fiesta. Y créame que no tenía una hora para poder salir de ahí. Yo no me la ponía. Inclusive mi esposita se enojaba porque iba a manejar tomado de regreso de donde nos hubieran invitado. Y la iba a poner en riesgo, sí, es cierto, es verdad. Pero yo quería estar en esa fiesta, hermanos, hasta que se acabara. Yo quería aprovechar. O sea, en términos de la Ciudad de México se llama agandallar. Yo quería aprovechar al máximo lo que daban. Porque quería satisfacer los deseos de mi carne. Y no me refiero nomás a la comida, a la bebida, al baile, a todo lo que había. Pero debemos recordar que nosotros ya no vivimos en esa esfera.
¿No dice la misma escritura que cuando te invitan a una comida, ponte un cuchillo en tu garganta? Qué drástico, ¿verdad? Ponte un cuchillo en tu garganta. Come lo que te ponen en el plato con alegría, porque debe ser cortés. Aquella persona te invitó y no, y te lo acabas y más y más. Así llega a pasar. Cuando le damos rienda suelta a nuestra carne. ¿Y qué dicen las personas que nos ven? No vuelvan a invitar a ese. Llegan a decir. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Que alguien pueda decir de nosotros. Pero, hermanos, es el reino. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:3, dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, así se refiere al ambiente, el reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino de su amado Hijo. Búscalo. Colosenses 1:13. Aquí enseguidita. Unas páginas adelante. Mire qué importante es poder leer la Escritura con detenimiento y con cuidado. Colosenses 1:13. Desde el 9. Voy a dar lectura desde el 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, características clásicas de un creyente. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para que andéis, eso es vivir, para que viváis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Note otra vez menciona la esfera de luz, en el cual nos ha librado, nos ha librado de la potestad, eso es poder, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en donde tenemos redención por su sangre con el perdón de pecados. Sin Cristo, sin haber hecho ese compromiso, no hay perdón de pecados, no hay salvación. ¿Notas? Ya no pertenecemos a ese reino. Los creyentes debemos tener una conducta diferente. En esta porción que me permití leer de Efesios 2, del 1 al 10, nos dice cómo debemos vivir. Pero estamos y pasamos que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, queriendo satisfacer todos nuestros deseos. Qué triste es vivir envidiando todas las cosas. Querer tener todo lo que anuncian, todo. Bueno, hasta me reí yo cuando lo vi. Hasta un pegamento te dice que compres en Amazon. Un pegamento que puedes ir a la ferretería de acá a la vuelta y lo puedes comprar. Te dice, ¿compraron en Amazon? Por decir una cosa así tan simple. Pero todo lo venden ahí, que los tenis, que las camisetas, que todo. Te están diciendo
compra en Amazon, te están diciendo, satisface todo lo que quieras. No más falta que anuncien también mujeres en Amazon y que te pasen un catálogo y que digan, escoge la que quieras. Haciendo la voluntad de la carne. Esta es otra cosa diferente, hermanos. Cuando dice en la primera parte que leí, dice, cuando vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Se está refiriendo a los deseos básicos que nosotros, cuando vivimos en otro tiempo, malinterpretamos. Y muchas de las veces creímos que el comer demasiado, hasta llenar, hasta reventar, eso es satisfacer la carne. O beber en demasía hasta que estés borracho y te quedes tirado. ¿Cuántas cosas de esas vi? Muchas, hermanos, y no aprendí hasta que Cristo vino a mi vida. Y me mostró las dos esferas. Los dos ambientes. Pero aquí cuando dice que también estábamos haciendo la voluntad de la carne, se está refiriendo, queridos hermanos, a esa naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Y estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. Y ahora vivimos. Pero la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, hermanos, hasta el día de la redención total. Hasta el día del arrebato, hasta el día que muramos, si es que morimos antes. Esa naturaleza que muchas veces no controlamos, cuando hablamos de más, cuando proferimos una maldición, cuando tenemos malos pensamientos. Y no me refiero solamente a los pensamientos eróticos, sino cuando le deseamos el mal a alguien. Cuando decimos, no, es que no se merece una cosa así, esa es una bendición. ¿Cómo es posible que si yo lo conozco? Haciendo la voluntad de la carne. Eso es satisfacerse también a uno mismo. Externar los pensamientos negativos. El no tener contentamiento. El siempre estar renegando que el clima, que la lluvia, y somos muy propensos a eso. Somos muy propensos a eso. ¿Recuerda esa paz que yo tengo? No es porque todo me va bien. No es porque haya buen clima. No es porque todos me quieran. Sino porque sé que he sido perdonado. Que estaba en una esfera de muerte y ahora estoy en una esfera de vida. Gracias a Cristo. No a mi buena conducta. Porque nosotros no podemos hacer nada. Más adelante vamos a ver. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Dios nos ha dado. ¿No dice Romanos 6:23, como dijimos? Pero Él nos ha dado vida a vosotros, que estabais muertos. Y aquí lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en otras palabras. Haciendo la voluntad de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Son dos cosas diferentes, hermano. Una cosa es tener hambre, naturalmente, y otra muy diferente es querer comer caviar. Que a lo mejor si lo prueba usted o yo,
yo no lo he probado, pero quizás ni me guste. Porque dicen, bueno, yo he comido, déjeme decirle, yo he comido hueva de pescado allá cuando estuve en la costa. Y la mera verdad, tiene que guisarla muy bien, para que sepa sabroso. Pero si tú la pruebas así, está muy fuerte. Entonces, se requiere o un paladar curtido por el alcohol o un paladar ya acostumbrado a esas cosas. Pero la verdad, hermanos, no anhelemos cosas que a lo mejor ni nos van a gustar. Cuando ves pasar un carro, yo quisiera tener uno de esos. ¿Y usted, hermano, por qué tiene ese carrito todavía? Me dijo el mecánico ahora que lo llevé a arreglar. Es que su coche ya está viejo, dice, ya no responde igual. Dice, si hay alguna falla, usted me lo trae. Le digo, a ver, déjame echarlo a andar. Le eché a andar. Y le dije, ¿sabe qué? Me lo dejó muy bien. Se oye muy bien el trabajo que usted hizo. Y se quedó así como diciendo. Ni él se había dado cuenta que lo había dejado bien. ¿Sí? Pero vea cómo nuestras palabras tienen que decir mucho de nosotros. ¿Sí? Me han dicho, oye, ¿por qué no cambias de carro? ¿Para qué? Ya no voy a salir a carretera. No me gusta manejar en las autopistas. Para venir al templo y para ir a Walmart, no me sirve perfectamente el carrito. ¿Sí? Para venir aquí e ir a Walmart o a ir a comer a algún restaurancito que está un poco más lejos o que está lloviendo, pues yo me voy ahí, me sirve. Lo importante está, hermanos, en que sepamos por qué el apóstol Pablo aquí dice que los deseos de la carne y los de la carne y los deseos de nuestra carne, o sea, los deseos de la voluntad de la carne y nuestra carne natural, humana. Si tú, dice el apóstol, si tú volteas hacia atrás y recuerdas, yo recuerdo con pesar, me duele recordar muchas cosas que hice, mucho de la conducta que yo tuve cuando estaba en esa esfera. Decir, híjole, y no crea, muchas de esas cosas todavía batallo con ellas acá. Y voy a batallar con ellas hasta el día que me muera. ¿Por qué? Porque esa naturaleza no se muere. Ahí está. Solamente el Señor puede hacer que no le obedezcamos. El Espíritu Santo contrarresta. No, acuérdate que dice ahí. Acuérdate que eso era en el pasado. Eso es cuando vivías en tus delitos y pecados. Pero ya has sido perdonado. Estás en otra esfera. Estás en el reino de Dios. Y no gracias a nosotros mismos. Y también vivimos como hijos de ira. Dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, note, en pasado, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Quiere decir que los pecados que nosotros cometemos todavía, bueno, primero, los que cometimos antes, esos pecados ya han sido perdonados, porque ahora Cristo nos dio vida. Cuando nosotros cometimos esos pecados, ahora Cristo nos dio vida.
El Señor no se acuerda de esos pecados. Pero, como nuestra naturaleza pecaminosa quiere ser libertada otra vez, quiere libertinaje, no quiere libertad, quiere libertinaje. Esos pecados que nosotros cometemos todavía son dignos de juicio. No pueden quedar impunes. Necesitamos pedir perdón. Si solamente Dios y yo nos enteramos de ese pecado, vayamos con Él. Y tú y Dios solos, pidámosle perdón a Él. Porque no pueden quedar impunes. Necesitamos el perdón cuando nos damos cuenta cómo vivimos antes y que cometemos algo que todavía seguimos arrastrando. O sea, a eso se refiere cuando dice, éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, que nuestros pecados merecen un castigo. Pero solo por la gracia de Dios. Y porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos dice, ve y pide perdón. ¿No es cierto? Que hemos identificado al Espíritu Santo diciéndonos, debes pedir perdón para quedar bien. Y muchas de las veces debemos ceder, aunque no tengas toda la razón. Porque hay que buscar la paz. Buscarla se refiere a que va a costar encontrar la paz. Y debemos decir, bueno, sí, delante de la persona a la que yo ofendí, perdóname. Sí, te grité. Sí, te dije esto. Sí, dije esto otro. Y borrón y cuenta nada. Solamente así hay paz, hermanos. Porque nos damos cuenta de que hicimos algo de esta esfera anterior a la esfera nueva. Lo más importante de todo es que tú y yo entendamos cómo son esas esferas. ¿Qué caracteriza a una esfera y qué caracteriza a otra? Una esfera caracteriza los excesos, el libertinaje, la rebeldía, y la otra esfera caracteriza el perdón, el reconocimiento, el empeño de ser diferente, el empezar otra vez y podernos dar cuenta de que somos bendecidos en Cristo con muchas cosas, hermanos. Lo mismo que los demás. ¿Cómo comienza el versículo 4? Pero, aquí viene lo diferente, que hoy no vamos a ver. Lo veremos en la siguiente sesión. Hermanos, vamos a tener un tiempecito pequeño de reflexión y que podamos nosotros tomar decisiones según nos haya puesto en el corazón la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos abre el entendimiento, porque nos da sabiduría para vivir en paz. Porque tú nos muestras, Señor, tan claramente la manera en que antes vivíamos. Pero tu precioso Hijo nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino, que Él inauguró el día que Él vino a esta tierra, a inaugurar esta esfera que el mundo no conocía. Gracias, Señor. Te damos gracias por este recurso tan importante, del cual podemos echar mano y podemos reconocer que sí caemos y que somos pecadores todavía, pero pecadores perdonados, pecadores redimidos,
pecadores contentos con todo lo que tú nos has dado, Señor, a través del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por usar al apóstol Pablo y poner en palabras entendibles lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor. No es fácil. Sabemos que hay muchos enemigos que se oponen. Nuestra misma carne se opone a vivir en la esfera del reino de Dios. Pero sin embargo, tú has vencido al mundo y has vencido también al enemigo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Nos ponemos en tus manos. Ahora que me doy cuenta, quiero ser como dice tu palabra. Quiero obedecerte. Quiero tomar sabias decisiones. Quiero vivir en este mundo sabiamente. Porque vida ya me la diste tú. Y ahora soy sensible a tu palabra. En tus manos me pongo. Y te ruego por ello, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.